El día de hoy estaremos hablando acerca de los lenguajes formales según la lógica matemática y las ciencias. Quienes abarcaremos estos temas seríamos Daniel Escorcia, Daniel Macías, David Silvera y Harold Zavala. Primero de todo debemos de preguntarnos qué es un lenguaje formal. Bueno, pues un lenguaje formal es el conjunto de signos lingüísticos de uso exclusivo en situaciones donde el lenguaje natural no es el adecuado. De manera general, podemos afirmar que el lenguaje se divide en lo que es natural o informal y artificial. El primero se usa para situaciones comunes de la vida diaria. Este vendría siendo el lenguaje natural. Por tanto, el lenguaje artificial es usado en situaciones específicas fuera del ámbito de la cotidianidad. Se puede afirmar que la diferencia entre estas dos es que el lenguaje natural es el medio que utilizamos de manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las demás personas, mientras que el lenguaje formal es aquel que el hombre ha desarrollado para expresar las situaciones que se dan en específico en cada área del conocimiento científico. ¿Y cómo se caracterizan estos lenguajes? Bueno, estos lenguajes se caracterizan por ser un conjunto de símbolos únicos y de reglas que nos permiten construir fórmulas válidas a partir de los símbolos primitivos. También por ser un conjunto de axiomas, tal que cada axioma sea una fórmula válida. Y se caracterizan por ser un conjunto de reglas de inferencia que nos permiten operar. A su vez, estos tienen un entorno restringido, ya que el lenguaje formal tiene como objetivo el intercambio de datos bajo condiciones de entornos diferentes a la de otros lenguajes. También poseen reglas gramaticales a priori. El lenguaje formal se forma a partir del establecimiento de unas reglas gramaticales a priori que le dan la base. También poseen componente semántico mínimo, ya que el componente semántico en los lenguajes formales es mínimo. Una cadena determinada perteneciente al lenguaje formal no tiene ninguna significación por sí sola. Estos lenguajes también son totalmente simbólicos y poseen universalidad. ¿A qué se refiere con universalidad? Es que estos lenguajes formales tienen caracteres universales que nos permiten interpretaciones y múltiples dialectos. Por esto se le da esta característica. Estos también tienden a ser precisos, son precisos y son poco expresivos. También tienen la capacidad de expansión, ya que en la medida en la que se ha avanzado el descubrimiento de aplicaciones para el lenguaje formal, se ha exponenciado su desarrollo. ¿Cuál es la importancia de estos lenguajes? Pues la importancia de los lenguajes formales es que gracias al lenguaje formal se amplió el conocimiento en diferentes áreas científicas, tales como lo es la matemática, la física y la química. Gracias al lenguaje formal se puede trabajar en cada área sin inconvenientes, ya que cada una de ellas posee su propio tipo de lenguaje formal. Y a continuación le mostraré unos ejemplos de cadenas y lenguajes formales. 5. ¿Cuál fue el aporte de Noam Chomsky a los lenguajes formales? La jerarquía de Chomsky fue el aporte de este personaje a este mundo de los lenguajes formales. En lingüística, matemática e informática se conoce como el sistema jerárquico de definiciones. Él presentó este sistema o esta jerarquía en 1956 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts para clasificar los lenguajes formales. Se clasifican del 0 al 13 en 4 categorías. Los mecanismos formalizadores como gramáticas formales, expresiones y autómatas para reconocer cada tipo. Esta jerarquía también se conoce como clasificación de Chomsky o jerarquía matemática de los lenguajes. 6. Consulta los diferentes tipos de gramáticas que se pueden utilizar en los lenguajes formales. Ok, en la jerarquía de Chomsky tenemos 4 niveles de gramática, ¿no? Del 0 al 3. Bueno, en la gramática tipo 0 o gramática sin restricciones se incluye a todas las gramáticas formales que generan todos los lenguajes capaces de ser reconocidos por una máquina de Turing. Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre
una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas. Es una máquina simple, pero puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador básico y es pues es útil en la explicación de pronto de cómo funciona una CPU dentro de un computador. Eso ya ligado con el tema de teoría de autómatas que se explica pues más tarde. Bueno, eso sería la gramática de tipo 0. En la gramática de tipo 1, pues ya tenemos gramáticas sensibles al contexto. Bueno, en esta gramática, los lenguajes descritos por esta gramática son exactamente los lenguajes que son reconocidos por una máquina de Turing cuya cinta de memoria está acotada por un cierto número de enteros de veces sobre longitud de entrada. Bueno, esto se llamaría autómatas linealmente acotados. En la gramática de tipo 2, donde pues ya hay lenguajes independientes del contexto, estos lenguajes son aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata con pila. La gramática de tipo 3 o gramática regular genera los lenguajes regulares. Estas gramáticas se restringen a aquellas reglas que tienen en la parte izquierda un no terminal y en la parte derecha un solo terminal. Ok. Bueno, pues esta familia de lenguajes pueden ser obtenidas por medio de expresiones regulares. 7. Consulta los siguientes conceptos. Lema de bombeo y homomorfismo. El lema de bombeo en la teoría de lenguajes formales, o bueno, en la teoría de la computación, pues dice que en un lenguaje cualquier cadena de caracteres de por lo menos una cierta longitud, llamada longitud de bombeo, contiene una sección que puede ser eliminada o repetida cualquier número de veces, con la cadena resultante perteneciendo a ese mismo lenguaje. La prueba de este lema típicamente requiere argumentos de conteo como los principios de Palomar. El principio de Palomar pues dice que si tenemos un n número de palomas que se distribuyen entre un m número de palomares y si hay más palomas que palomares, entonces al menos habrá un palomar con una paloma. Otra forma de decirlo es que si tenemos m espacios pueden albergar como mucho m objetos y cada uno de los objetos está en un hueco distinto, así que el hecho de añadir otro objeto fuerza a volver a utilizar alguno de los huecos. A manera de ejemplo, pues si se toman 13 personas, pues una que haya nacido en cada mes del año, al menos 2 de ellas habrán nacido el mismo mes. Bueno, eso se vendría siendo con respecto al lema de bombeo. Hay dos ejemplos importantes que está el lema de bombeo para lenguajes regulares y el lema de bombeo para gramáticas independientes del contexto. En la teoría de lenguajes formales, el lema de bombeo para el lenguaje regular describe una propiedad esencial en todo lenguaje regular. Informalmente, bueno, dice que cualquier palabra suficientemente larga en un lenguaje regular puede ser bombeada, o sea, repetir una sección en la mitad de la palabra un número arbitrario es. Con respecto al lema de bombeo para gramática independiente del contexto, es una palabra que implica que todo lenguaje libre de contexto se puede encontrar una o dos subcadenas izquierda y derecha cuya longitud conjunta pues pueden bien eliminarse o repetirse simultáneamente las veces que se desee, obteniendo de esta forma palabras que también pertenecen al lenguaje. En el caso del homomorfismo, pues en varios casos de la matemática se le llama morfismo. Son aplicaciones entre estructuras matemáticas que preservan una cierta estructura. Por ejemplo, en teoría de conjuntos, los morfismos son las funciones entre conjuntos. En álgebra lineal, las transformaciones lineales y en topología de funciones continuas. En teoría de categorías, el morfismo es una noción más general, una categoría ordenada por dos tipos de datos, una clase de objetos y para cada objeto un conjunto de morfismos. Eso sería todo con respecto a morfismos. Lenguaje regular. El lenguaje regular en la jerarquía de Chomsky se refiere a los lenguajes de tipo 3. Son aquellos que pueden representarse mediante gramáticas regulares, autómatas finitos o expresiones regulares. Se dice que un lenguaje es regular si y solo si se cumplen cualquiera de las siguientes proposiciones. Tiene al menos una gramática regular que lo produce. Puede ser reconocido por un autómata finito. Y también si existe una expresión regular que representa a todas las cadenas. Un lenguaje está formado por alfabetos, símbolos y números.
en el alfabeto, obviamente de la A a la Z. En los símbolos está el numeral, los paréntesis, los corchetes y entre otros. Y los números van de 0 al 9 y también son representados por la letra sigma. La letra L representa el lenguaje, la W representa a la cadena, que en pocas palabras es la combinación del alfabeto entre símbolos y números. En este primer ejercicio, como es solamente G o 1 o Y o 2, podemos generar una cadena que tenga solamente G o 1 o Y o 2. Aquí tenemos la posibilidad de seleccionar una cadena que sea solamente C o una que sea L asterisco. En la de L asterisco, si el asterisco equivale a 1, solo tendremos una L. Si equivale a 2, tendremos 2 L. Si equivale a 3, tenemos las 3 L. Y así sucesivamente. Ahora, expresión regular. ¿Qué es y para qué lo vamos a utilizar? La expresión regular es un patrón el cual lo vamos a comparar por la cadena que queramos comprobar. Así de esta manera vamos descartando la información o piezas de datos que no sean igual a la estructura de la cadena que tenemos o que queremos. Con esto nos ahorramos tiempo, uso de memoria y de CPU. ¿Para qué se van a utilizar? Estas, como ya antes lo había dicho, se van a utilizar para validar y buscar información. Y una de las ventajas es que casi cualquier lenguaje de programación tienen una librería de expresiones regulares bastante eficiente. Como ejemplo, un email. Bueno, para saber qué es un email necesitamos primero leer texto. Bueno, el texto tiene que tener una arroba. Y después de la arroba, pues un punto. O mejor, partamos de un arreglo de string, primero con la arroba y después con el punto. Esta lógica que acabo de mencionar puede ser correcta, pero puede ser tardada y realmente lenta. En cambio, con una expresión regular podemos reducir el trabajo y podemos dar estrictamente el patrón que nosotros queremos. En el caso del correo electrónico, no importa si es Hotmail, Gmail o Yahoo. Esto va a entrar ahí de manera independiente y siempre y cuando cumpla el patrón que le hemos dado. Ahora, hablemos acerca de los autómatas, pero principalmente ¿qué son? Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito, en el que, dada una entrada de símbolos, salta mediante una serie de estados de acuerdo a una función de transición, que puede ser expresada como una tabla. Esta función de transición indica a qué estado cambiar dados el estado actual y el símbolo leído. Ok. Los autómatas finitos están clasificados en dos. En el determinista, que en cada estado en que se encuentre el autómata y con cualquier símbolo del alfabeto leído, existe siempre no más de una transición posible de ese estado y con ese símbolo, es decir, que va a ir gradualmente. Podemos tomar como ejemplo que el autómata es un analizador de léxico. El trabajo de este autómata consiste en reconocer la palabra coding, por lo que necesita 7 estados, representando cada uno de ellos la posición que dentro de dicha palabra se haya leído hasta el momento. Estas posiciones corresponden con los prefijos de la palabra, desde la cadena de caracteres vacía, es decir, cuando no tiene ningún carácter hasta completar la palabra, en este caso, coding. Por otro lado, tenemos los autómatas finitos no deterministas. Es un autómata finito que, a diferencia de los autómatas finitos deterministas, posee al menos un estado, en el que, para un símbolo del alfabeto, existe más de una transición posible. Algo así como que de analizar una palabra saquemos más de una. Como ejemplo, tenemos la palabra labios. De esa palabra podemos sacar la palabra bola.
Y bien, ese fue el tema de hoy. Muchas gracias por haber visto el video informativo.